Continuamos. Hoy nos acompaña la señora ministra de Educación, la doctora María Victoria Angulo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Red Más Noticias, señora ministra. Buenas noches, Giovanni. Un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes. Señora ministra, ¿cómo va a arrancar, y se lo pregunto también como papá, cómo va a arrancar este 2021 si la alternancia sigue en pie? Bueno, pues primero, Giovanni, como lo decíamos hace unos minutos en el programa del presidente, rendir un gran homenaje a los maestros y a los directivos. Obviamente siempre oímos en este contexto lo que hemos vivido, homenaje a todos los trabajadores de la salud, que nadie lo desconoce, a la fuerza pública y también a nuestros maestros, han hecho un trabajo heroico y justamente con ellos pudimos cerrar el año, Giovanni, con un 73% del país ya con pilotos de alternancia. Eso es alto, 73%. 73%. ¿Públicos y privados o...? Públicos y privados, con un esfuerzo muy importante de alcaldes, de gobernadores, secretarios de educación, rectores. Cuando uno oye obviamente el liderazgo de un rector, ese es el liderazgo cercano que logra decirle a los padres, mire, tiene inquietudes, se las respondemos, venga y le contamos el protocolo. Y obviamente, Giovanni, cuando tú preguntabas como el sentido de la alternancia nos permite dos cosas: volvernos a encontrar en el escenario educativo, que es tan importante y lo están necesitando tanto los niños, combinar con trabajo en casa y entender obviamente que como continúa toda la fase de inmunización, el uso del tapabocas, etcétera, pues si el niño por motivos de salud o un miembro de su familia tiene que hacer una etapa, unos días en casa, lo puede hacer. Entonces ese es el sentido de la alternancia en todo este proceso de activación del país, de toda la fase de inmunización, continuar con el sistema educativo, y esa es la invitación. Y para los televidentes contarles que ya son más de 400.000 millones de pesos adicionales a los recursos tradicionalmente entregados a la educación para la compra de todos los elementos en el sistema público, Giovanni, y poder estar listos para iniciar la jornada académica. O sea que el primer semestre del otro año vamos a estar ya 100%, ¿cree usted, con alternancia? Vamos a estar en el sistema educativo con alternancia en los espacios educativos. La semana pasada estaba en Antioquia, tenía la posibilidad de estar visitando Itagüí, por ejemplo, que tiene 24 instituciones educativas. Vamos a iniciar el año escolar con todas las instituciones educativas en alternancia. Y nuevamente, Giovanni, para todas las dudas, para las inquietudes que tengan los padres de familia, estamos terminando de habilitar en la página del Ministerio, esperamos que esté comenzando año, un trabajo muy serio del Comité Científico y de la Universidad de Antioquia, resolviendo dudas, mitos, poniendo sobre la mesa experiencias internacionales que nos dan pie que cuidando el espacio educativo podemos retornar a un espacio que tanto necesitan los niños y los jóvenes. ¿Usted siente que los papás siguen prevenidos o ya le bajaron a la prevención? Siento, Giovanni, que por fortuna, como esta pedagogía la iniciamos desde el mes de junio, creo que incluso vine y te visité contando los lineamientos. Han pasado 6 meses donde primero hay mucha más información ya científica sobre el tema de niños y jóvenes. Hemos estado, no hemos parado, no me preguntabas que cómo cerramos el año, visitando cada territorio con la viceministra, con el equipo, con los secretarios de educación. Eso va generando confianza. Obviamente sabemos que para una familia pues siempre lo más valioso es el niño, el joven, es genuino que tengan preguntas, pero mandarles el mensaje que estamos listos a responderlas y que esta combinación que implica la alternancia pues va a permitir justamente poder retornar al sistema educativo. Sí, nosotros hemos visto que usted se la pasa en las regiones, o sea, viene de visita a Bogotá. Sí, sí, señor, porque yo creo que es un ejercicio de reconocer el esfuerzo regional, de escuchar, ¿no?, a los maestros, de escuchar las experiencias y de demostrar que estamos todos haciendo equipo. Teníamos ayer la última reunión con secretarios de educación, fueron este año 52 reuniones, 22.000 participantes, y eso demuestra pues un sector educación trabajando muy cohesionado como tenemos que hacerlo. A propósito, ministra, Generación E, ¿cómo termina y cómo arranca? Bueno, se adelantó, Giovanni, a un tema que vamos a presentar con el presidente cerrando año la semana entrante, pero les vamos contando. Cierra con 161.000 jóvenes. Es la primera vez, Giovanni, si uno toma programas recientes, el mayor número de beneficiarios que ha tenido el país eran 40.000 en 4 años. Vamos en 161.000 en 2 años. Llegaremos a 332.000. Así que a todas las familias que están conectadas, que están esperando el resultado de la prueba del ICFES, decirles que para instituciones públicas ya están abiertas las inscripciones, los procesos de admisión, así que por favor apliquen, saben que esta oportunidad la hacemos en conjunto, ¿no? El DPS y el Ministerio de Educación, apoyo de matrícula y manutención. Y para quienes quieren aplicar a la línea de excelencia, Giovanni, que son los mejores puntajes,
estará la segunda semana de enero el ICFES entregando los datos. Recuerde que hicimos también un esfuerzo muy grande porque todos los estudiantes pudieran presentar su prueba de estado y con base en ello aplicar a esta línea que premia el mérito, la excelencia y que incluye obviamente también todos los costos del programa y de la manutención. ¿Cómo aplican? ¿Cómo aplican los jóvenes que la están viendo hasta ahora? Bueno, quienes van a aplicar a la línea de equidad directamente se inscriben a las instituciones de educación superior públicas, universidades y técnicas y tecnológicas. Son 63 en todo el país, hacen el requisito que cada universidad tenga de admisión y cuando es admitido, aplica el programa, está toda la información en la página del ministerio, porque ¿qué privilegiamos? Cubrir distintas zonas del país y que obviamente sea una familia que tenga vulnerabilidad socioeconómica, que necesite el apoyo para nosotros como gobierno rodearla. Y excelencia, a partir del 16 de enero, pues ya podrá hacer la aplicación adjuntando el resultado de la prueba de estado. Ministra, nosotros vimos a muchos jóvenes que por cuenta de la pandemia les costaba muchísimo volver a matricularse, hubo deserción escolar. ¿Cómo terminó el paquete de ayudas que desde el gobierno se le dio a estos jóvenes de educación superior? ¿Qué tanta fue la deserción y qué tanto se pudo evitar? Pues bueno, Giovanni, siquiera en esta pregunta que me haces también hubo un trabajo conjunto. Acá nos unimos alcaldes, gobernadores, Ministerio de Educación con el programa Generación E y con el Fondo Solidario y el DPS. Y juntos logramos que más de 661.000 jóvenes en el país. 661.000. Sí, señor, es decir, casi todos los jóvenes del sistema público contaran con un importante descuento en su matrícula e incluso más de 500.000 tuvieron el 100% de descuento en su matrícula, más los apoyos a manutención. Hemos contado, y aprovecho también este espacio para decirles a las familias que el Fondo Solidario por la Educación continúa en el 2021, primer semestre. La página del Ministerio de Educación estará publicando tanto las convocatorias para colegios y jardines, como la información que ya la conocen las universidades públicas y las instituciones técnicas y tecnológicas de ese apoyo que les va a llegar. Y hemos ido con el presidente cada sábado que visitamos una región en reactivación, hablando también con los mandatarios locales, gobernadores, alcaldes, y ya comienzan a dar buenas noticias diciendo nuevamente nos sumamos, porque sabemos obviamente que este primer semestre necesitan muchísimo apoyo, las familias, los jóvenes, y vamos a estar allí. ¿Eso cuánto costó? En total fueron más de 979.000 millones. Altísima la inversión. Sí, señor. Una inversión muy alta, sumando Generación E, sumando los aportes de Jóvenes en Acción, todos los programas de apoyo y permanencia y los aportes de gobernaciones y alcaldías que llegaron a cerca de 100.000 millones de pesos. ¿Eso detuvo la deserción en cuánto? Eso generó un importante efecto y se lo cuento, Giovanni. ¿Usted recuerda los titulares de prensa junio, julio más o menos? Esos titulares decían que la deserción en el sistema sería entre 40% y 30%. Finalmente, con una muestra muy representativa, es decir, con el 95% de los datos de todas las universidades, le puedo contar que en promedio más del 70% de las instituciones tuvieron una deserción entre 0 y 10%. Incluso en el caso de las instituciones públicas incrementaron su matrícula y esto se debió a dos razones: a un papel clave de liderazgo de los rectores de la educación superior, al Fondo Solidario, a los demás apoyos del gobierno, a los aportes de gobernadores y alcaldes y a construir entre todos soluciones para los jóvenes con el plan de alivios de ICETEX. Creo que eso sumado genera este porcentaje que para quienes nos están viendo ponerlo como en comparación, tradicionalmente, Giovanni, sin pandemia, en un escenario anterior la deserción estaba más o menos entre el 10 y el 12% intersemestral. Se acercó. Entonces, exactamente, muy cerca. Por eso continuamos en este primer semestre del 2021 y recordar también que las instituciones por el lado privadas tenemos nuevamente plan de alivios de ICETEX y tendremos nuevamente el apoyo con FINDETER con unos recursos para generar plan de alivios también a los estudiantes, es decir, tratando de generar todos los esfuerzos para cubrir públicas, privadas y en general todo el ámbito de la educación superior y aunque no me lo has preguntado, colegios y jardines. Fueron beneficiadas más de 57.000 familias y continuaremos este primer semestre con el fondo también de colegios y jardines. Si mal no recuerdo, señora ministra, por estos días se cumplen 2 años de la mesa de acuerdo entre estudiantes y profesores. ¿Cómo va la cosa ahí? Correcto, Giovanni. Cumplimos 2 años el pasado 14 de diciembre y contaba pues a varios medios de comunicación que quieren hacer un balance y contarle a la ciudadanía pues del esfuerzo colegiado, no solo de mi cartera, sino de muchas carteras del Gobierno Nacional, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Ciencias, DNP, Ministerio de Minas. ¿Y por qué lo cuento? Porque la promesa incluía recursos de regalía, recursos del presupuesto nacional, recursos de inversión
y la venimos honrando uno a uno. Para hacer una síntesis a los televidentes, se incrementaron recursos a la base de todas las universidades con un incremento porcentual anual que se ha venido cumpliendo, incluso ya está en el presupuesto 2021, todo lo referente a 2021. Recursos de inversión, recursos de regalías para mejoramiento de infraestructura y capacidad científica. En ello agradecemos muchísimo al hoy Ministerio de Ciencias, antes Colciencias, todo el trabajo que ha hecho por desarrollar las convocatorias para doctorados, para fortalecimiento de capacidades científicas. Con ocasión a la pandemia, además, hubo 100.000 millones más de lo que estaba previsto para fortalecimiento de laboratorios y hubo un incremento muy importante al presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología, recursos de cooperativas, por primera vez fortalecimiento de instituciones técnicas y tecnológicas, proyecto de ley que incorporó los recursos de votación, de descuento de votación, que era un reclamo obviamente de las instituciones públicas, poderlos incorporar, todo el trabajo en la Mesa de Derechos Humanos, que es un trabajo que continúa por dar todas las garantías y estar distintas entidades del Estado con garantes tan importantes como la Defensoría del Pueblo, como la Procuraduría, viendo en cada uno de los compromisos cómo lo vamos honrando, el trabajo del ICETEX, muchísimas mesas de trabajo, Giovanni, para ir construyendo una propuesta que esperamos pueda ser presentada el siguiente semestre, pero era importante hacerla con todo el sector. Y cuando hablamos de ICETEX, pues obviamente incluye temas, desde temas de condiciones de tasa, de plazo, de cubrir toda la trayectoria educativa, en fin, así va el cumplimiento de todos y cada uno de los acuerdos. Señora ministra, este año fue atípico. Usted le tocó, como dicen, remar contra la corriente porque tuvimos la pandemia, tuvimos las inconformidades de parte de los sindicatos, de los estudiantes y demás. Si yo le hago la siguiente pregunta, ¿usted qué me va a responder? ¿Qué puso usted en la Carta del Niño Dios para otro año? ¿Para el 2021? Sí. Bueno, primero la arranqué, además la hice reciente, la hice esta semana textualmente, Giovanni. Arranqué con gratitud porque creo que la gratitud siempre es el círculo virtuoso para lo que viene y es a mi equipo, a los maestros, a los secretarios y a los padres de familia, de verdad que han hecho un trabajo heroico en un año muy difícil y en un año donde hay dos formas de verlo, Giovanni, ver siempre el vaso medio vacío, que es cuando usted ve esos titulares, obviamente, de la gran afectación. Yo trato de verlo objetivamente viendo, se llegó a todos los rincones del país, tratamos de minimizar la tasa de deserción, hicimos innovaciones en tecnología, pero claro, hay afectación en aprendizajes y socioemocional, pero no lo miremos como un problema, sino como la oportunidad para el 2021. Entonces, en esa carta del 2021, seguir trabajando unidos. Este sector, más que nadie, no es un color, no es un partido. Acá tenemos que hacerlo de forma conjunta, maestros, directivos, familias, entidades territoriales, demostrar que vamos activando todo el sistema educativo y es muy importante activarlo porque tenemos que apoyar a los niños emocionalmente y tenemos que ser conscientes que hubo brechas de aprendizaje que hay que cubrir, que hay que ayudar a ellos y también contribuir, Giovanni, mucho desde la pedagogía del sector educación a un año donde el país habla de nueva normalidad, habla de reactivación, habla de fase de inmunización. Siempre cuando le preguntan a uno de los desafíos de la sociedad, pues recae en el sector educativo porque habla obviamente de prácticas, de creencias, de cómo ayudarle también a los colombianos a verlo de forma optimista, sin perder los hábitos del cuidado, que eso no lo podemos perder de vista, sí, pero también como una gran oportunidad para que este año sea un año de mucho esfuerzo desde el sector para apoyar a los niños y a los jóvenes y también de muchos logros y desafíos. Este año tuvimos que hacer, Giovanni, hasta graduaciones virtuales, claro. Tuvimos que reinventarnos a todo nivel, pero creo que nunca se perdió, digamos, esa valoración tan importante del maestro y ese espíritu que tienen los niños y los jóvenes de, a pesar de todas las circunstancias, también ir celebrando logros, procesos, agradeciendo que los maestros llegaban a los lugares más recónditos de Colombia. Así que miremos con objetividad todo el esfuerzo, sabemos que se viene un año muy retador, pero una invitación a que lo sigamos haciendo en equipo juntos, somos capaces de hacer grandes cosas en este país. Finalmente, señora ministra, y no le pregunto a la ministra, le pregunto a María Victoria Angulo de Ibagué, de Tolima, ¿qué lección en una frase le dejó este 2020? La frase tendría 3 palabras. Le diría que la primera es solidaridad. Sé que se nombra mucho, pero no la puedo dejar de nombrar porque así nos hemos sentido de parte de todo el sector, de los rectores, educación superior básica, secretarios, haciéndolo unidos. La resiliencia era una palabra que uno en el sector educación tal vez tenía de pronto más presente, creo que hoy toda la sociedad la tiene presente porque ante la adversidad hay que mirar los temas con mucha serenidad y con ganas de ir hacia adelante, de reinventarse, y el afecto y el amor, que yo creo que es lo que nos mantuvo a todos en pie este año,
y obviamente un agradecimiento a mi familia y a todos los que están detrás apoyándome, porque lo puedo responder yo, lo podría responder usted, cualquiera. Ese afecto y ese respaldo le da a uno la fuerza para no rendirse. Creo que ese es el resumen del año. Familia que la ve poquito, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Poquito, pero que me apoya en cada momento y da ese amor incondicional que es tan importante. Señora ministra, feliz Navidad y feliz año. Muchísimas gracias, Giovanni, y un saludo a todos los colombianos. Estamos en estas semanas donde siempre esperamos que nos vean como eso, como unos servidores. La vocación del servidor público es apoyar y desearles lo mejor a todas las familias colombianas.